Hola a todos, vamos a comenzar esta semana con la lección 10 y también se va a realizar la lección 11 y la 12, que será nuestro segundo examen de este curso, para que pues organicen sus tiempos y puedan resolver el examen sin tanta presión. Bueno, en la lección 10 vamos a ver el tema de volúmenes, el cual nos dice que el volumen es pues el número de unidades cúbicas que lo componen, y las unidades más utilizadas en el sistema de medición internacional son el metro cúbico, el decímetro cúbico y el centímetro cúbico. Esto se aplica con el cúbico porque estamos hablando de un volumen, y la capacidad es lo que cabe dentro de un recipiente, que en general se llama capacidad de un recipiente a su volumen. Bueno, existe la relación entre unidades, donde cada unidad de volumen es 1000 veces mayor que la del orden inferior siguiente y 1000 veces menor que la del orden superior anterior. Aquí, como vemos, están todas las unidades en las que se manejan los volúmenes, y nos dice que si pues se cambia a una unidad mayor, como estas tres, pues es 1000 veces mayor, y si se cambia a estas unidades de más abajo, pues cada una es 1000 veces menor que la superior. Y pues este es el kilómetro, este es el hectómetro, este es el decámetro, este es el metro, este es el decímetro, centímetro y milímetro. Y bueno, estos están representados como en niveles, porque pues para pasar de una unidad a otra, pues basta observar cuántos niveles se suben o se bajan. Por ejemplo, pues aquí aplicaría que tenemos que multiplicar por 1000 tantas veces como los niveles se bajen, y dividiremos entre 1000 tantas veces como los niveles se suban. Por ejemplo, para pasar del hectómetro cúbico a metro cúbico, pues hay que bajar 2 niveles, como aquí lo vemos. Y pues esto equivalería a multiplicar por 1000 2 veces, que también pues se puede pues hacer de la misma forma si se multiplica por 1.000.000, ya que pues es básicamente lo mismo. Esto simplemente con el fin de que pues igual en los problemas nos da los datos en una unidad y nosotros queremos el resultado en otra, para que sepan como por cuánto se tiene que multiplicar o dividir. Aquí está esto para que lo puedan aplicar. Bueno, aquí ya empezamos con el volumen como tal, y nos dice acerca de algunas figuras. Ya empezamos con el cubo, que pues sabemos que es un cuadrado, pero pues en una dimensión diferente. Aquí nos dice que este está formado por 6 caras cuadradas y su volumen es el cubo de la longitud de la arista. Para sacar el volumen de un cubo es arista al cubo, es decir, donde A es el área del cubo, o también se puede realizar lado por lado por lado. Y por ejemplo, si tenemos un cubo y sus caras miden 5 centímetros, pues pueden elevar 5 al cubo o multiplicarlo 5 por 5 por 5, y pues básicamente es lo mismo al elevarlo al cubo, ya que se multiplica por sí mismo 3 veces. Después está la esfera. Bueno, en el caso de la esfera, pues esta se puede obtener a partir del volumen de un cilindro y de 2 conos. Su fórmula es 4 tercios por pi, que sabemos que es 3.1416, por pues su radio elevado al cubo. Después está el cilindro, que pues al crecer el número de caras de un prisma indefinidamente, se transforma en un cilindro. Y como en el prisma, el volumen de un cilindro es el área de su base por su altura. Aquí también está el pi, que es 3.1416, no se les olvide, por pues su radio al cuadrado por su altura.
como aquí lo vemos, h es la altura del cilindro. Después está el cono, que pues al crecer el número de caras de una pirámide, se transforma en un cono, y como en la pirámide el volumen de un cono es 1/3 del área de su base por altura, pues por eso se divide entre 3. Y aquí está su fórmula, que pues como vemos está en paréntesis, entonces tienen que realizar primero esto, y ya lo que les dé lo dividen entre 3, tienen que realizar como la jerarquía de operaciones. Y también, como ven aquí, tenemos una, pues está elevado al cuadrado, entonces se tiene que resolver esto también a solo, y ya lo que les dé pues lo multiplican por el 3.1416, por el radio al cuadrado, que pues con la cantidad que les haya dado al elevarlo al cuadrado, y por la altura, ya que tengan un número ya establecido al realizar todo esto, lo dividen entre 3. Y pues en la pirámide, esta es pues su volumen es la tercera parte del volumen de un prisma, con la misma base que dicha pirámide y la misma altura que esta. Es por eso que en la fórmula se agrega el 1/3. Entonces sería 1/3 por A, que es el área de la base, por la altura. Y en el caso del paralelepípedo, pues este coincide con el de un ortoedro que tenga la misma altura e igual área de la base, y su fórmula es pues el largo por el ancho y por el alto. Simplemente se multiplicarían estos tres datos. Y eso ya después es importante que vean el video del tema, ya que ahí pues les ayuda a comprender cómo se realizan las fórmulas y por qué son esas fórmulas. Después ya nos vamos a la actividad del libro, donde se tiene que contestar la página 114, 115, 119 y 120. Y aquí está, empieza con este problema, donde nos dice que observamos el dibujo y le damos la información. Bueno, aquí nos da unos datos de la pirámide, la cual nos dice que tendrá una altura de 14 centímetros y una base cuadrada cuyo lado medirá 21 centímetros e irá montada en un prisma cuadrangular que medirá 23 centímetros de lado y 2 centímetros de altura. Y nos pregunta cuántos centímetros cúbicos de aglomerado necesita para construirla. Como podemos ver, pues son dos construcciones diferentes. Está la pirámide y irá en un prisma cuadrangular, entonces son dos figuras diferentes, por lo que deberán de resolver una por separado, y ya después, al tener los dos volúmenes de la pirámide y del prisma cuadrangular, pues ya lo unen para que sepan el total de pues el volumen de toda la figura completa, ya con ambas incluidas. Y aquí pues ya están preguntas acerca primero del volumen del prisma, es por eso que es importante que lo resuelvan por separado. Aquí nos pregunta cuál es la fórmula para calcular un prisma, y también nos pregunta la forma de la base del prisma, y nos pregunta cuál es su área, que aquí pues tendrían que aplicar los conocimientos de la lección anterior donde vimos el área, de sacar pues dependiendo de la forma de la base del prisma, pues ya saben qué fórmula agarrar para sacar su área. Luego nos dice que cuánto medirá la altura del prisma, que pues este es un dato, y ya por último que cuál es el volumen del prisma, únicamente del prisma. Después ya nos pregunta acerca de la pirámide, por ejemplo aquí la fórmula para sacar el volumen de una pirámide, cuál es la forma de la base de la pirámide y cuál es su área. Aquí también pues tienen que ver qué forma tiene la base y ya de ahí ver cuál es la fórmula para sacar el área. Y también nos pregunta cuál es la altura y el volumen de la pirámide únicamente. Y ya por último nos dice cuántos centímetros cúbicos de aglomerado en total se requieren. Aquí pues ya sería juntar los dos volúmenes y pues ver cuántos es necesario para todo el complejo. Y aquí está representada la figura para que puedan visualizarla de mejor manera. Aquí está el prisma y la pirámide por separado con sus datos respectivos. Aquí pues no se vayan a confundir, les da los datos arriba, pero los 14 centímetros y los 21 son acerca de la pirámide, y ya del prisma pues los datos respectivos de los 2 centímetros de altura y los 23 centímetros
pues de todo el largo. Y aquí más abajo nos vienen algunos ejemplos en caso de que hayan tenido alguna dificultad y pues pueden hacer uso de ellos. También nos muestra qué es un centímetro cúbico, el decímetro cúbico y el metro cúbico, y eso podrían hacer uso de ellos para pues entenderlo un poco mejor. Después ya nos vamos a la página 119. Bueno, aquí de igual forma nos muestra una fuente que está construida con dos figuras diferentes, que está un cilindro primero con sus respectivas dimensiones y el prisma cuadrangular también con sus respectivas medidas, y nos pregunta que cuántos metros cúbicos de concreto se necesita para hacer el cilindro de la fuente. Entonces aquí tendrían que sacar el volumen de este cilindro con estos datos, y también nos pregunta acerca de la parte de arriba, por lo que también tendrían que sacar el volumen únicamente del prisma cuadrangular, es decir, sacar el volumen de ambas figuras por separado. Aquí pues nos dice que va a ser como un cimiento en forma de cilindro y nos da los datos y nos pregunta cuántos metros cúbicos de material se necesita. Entonces tendrían que sacar pues igual el volumen de un cilindro, porque esta es la forma de los cimientos, y con estos datos. Después aquí ya nos pregunta el total de los metros cúbicos de material que se requiere para hacer la fuente. Entonces tendrían que unir los dos volúmenes del prisma cuadrangular y del cilindro, e igual aquí nos viene otro ejemplo para que lo puedan entender de mejor manera. Y eso sería todo respecto a las actividades del libro. Después nos vamos a la actividad para entregar, que pues sería esta. Bueno, les pide que calculen el volumen de este cubo y les da pues cuánto mide su lado. Después está esta pirámide que les dice la altura y la base, pues que es un cuadrado y mide 230 metros de lado, y nos pregunta su volumen. Es importante que cuando la fórmula les diga área de la base, pues es el área de la base. Entonces si solo les da el dato de la base, tienen que sacar el área con ese dato, porque pues para que sea el área de la base y no simplemente pues un lado de la base. También está este cilindro, aquí les da los datos, y les pide también de esta figura, que esta utilizaría la fórmula del paralelepípedo. Entonces, para que sepan qué fórmula usar con esta figura. Y pues eso sería todo lo que tienen que realizar. Ya me los ven aquí en evidencia de la lección, con una portada, breve introducción y referencias, con la nomenclatura, ya saben, y en PDF, por favor, para que yo se los pueda revisar sin ningún problema. No es necesario que me hagan la figura si no lo quieren poner como tal en el documento, simplemente con que me señalen pues de qué página se habla o de qué figura, por ejemplo en la actividad para entregar, de qué figura se trata, y pues ya con que me pongan el procedimiento y el resultado está bien. En caso de que no quieran dibujar como tal la figura, si lo hacen a mano. Y pues eso sería todo. Cualquier duda quedó pendiente por WhatsApp o por el foro de dudas, y pues eso sería todo. Bueno, algo importante que me olvidé mencionar es que el video del tema pues sí les explica como tal, pero es un poco más de teoría. Entonces, para que puedan visualizarlo mejor, aquí en el foro de dudas les voy a poner unos videos de apoyo donde se ve el procedimiento de cómo se resuelve el volumen de alguna de las figuras que van a tener que resolver. Entonces, para que lo chequen y puedan hacerlo con mayor facilidad. Ahora sí, ya sería todo de mi parte, y pues nos vemos.